El 11 de septiembre de 1973, Chile no despertó en una crisis normal. Esa mañana, mientras el mundo seguía dividido por la Guerra Fría entre Washington y Moscú, en Santiago esa tensión dejó de ser una idea lejana y se convirtió en una realidad concreta. Aviones de combate sobrevolando la capital, tropas en las calles, radios interrumpidas y el Palacio de la Moneda rodeado. Dentro del edificio estaba Salvador Allende, presidente de Chile desde 1970, médico, socialista, líder de la Unidad Popular y elegido democráticamente 3 años antes. Afuera, las Fuerzas Armadas y Carabineros exigían su salida del poder. Y entonces ocurrió una de las imágenes más impactantes de la historia política latinoamericana. El Palacio Presidencial fue atacado por aviones de la Fuerza Aérea Chilena. No era una invasión extranjera, no era una guerra contra otro país, era una crisis interna que había llegado a su punto más extremo. Las propias Fuerzas Armadas chilenas atacando la sede del gobierno civil. La pregunta no es solo qué ocurrió ese día, la verdadera pregunta es ¿cómo Chile llegó hasta ahí? Para entenderlo hay que volver a 1970. Chile no era una dictadura ni un gobierno sin instituciones, tenía una larga tradición electoral y un sistema político activo. Pero también era un país profundamente dividido, con desigualdad social, tensiones entre clases, una economía dependiente del cobre y una sociedad partida entre quienes querían reformas profundas y quienes temían que esas reformas terminaran destruyendo el orden constitucional. Salvador Allende llegó al poder con la Unidad Popular, prometiendo una vía chilena al socialismo. Su proyecto buscaba transformar la estructura económica del país, nacionalizar sectores estratégicos, ampliar la intervención del Estado y redistribuir riqueza, pero mediante del sistema electoral. Ese era el punto que hacía Chile tan particular. No era Cuba, donde la revolución había llegado por las armas. Chile intentaba construir un proyecto socialista desde el gobierno por medio de elecciones e instituciones. Pero en plena Guerra Fría, eso era explosivo. Para Estados Unidos, Chile podía convertirse en un precedente peligroso. Un país latinoamericano que elegía democráticamente un gobierno marxista y nacionalizaba recursos estratégicos como el cobre. Documentos desclasificados muestran que Washington intervino políticamente contra Allende, financió radios de oposición y buscó debilitar su gobierno mediante las mismas. Pero reducir la caída de Allende solo a Estados Unidos sería una simplificación. Chile también se estaba quebrando por dentro. El gobierno enfrentaba inflación, desabastecimiento, huelgas, protestas, ocupaciones de predios e industrias, conflictos con empresarios, enfrentamientos con la oposición parlamentaria y una relación cada vez más tensa con los otros poderes del Estado. La derecha y buena parte del centro acusaban al gobierno de empujar al país fuera de la Constitución, específicamente la democracia cristiana y también el Partido Nacional. Desde la izquierda más radical, en cambio, se presionaba para acelerar el proceso revolucionario. En las calles había muchas marchas de apoyo y también marchas de oposición. Había que hacer lazos, discursos cada vez más duros, miedo a una revolución y miedo a una reacción militar. Chile se convirtió en una sociedad donde cada sector decía defender a la democracia, pero cada vez veía al otro no como un adversario político, sino como una amenaza existencial. Y aquí aparece un punto que muchas veces se cuenta de una forma incompleta, el supuesto plebiscito de Allende. A veces se afirma que Salvador Allende iba a llamar a un plebiscito el 11 de septiembre de 1973 para resolver la crisis y ver si él seguía o se iba del poder. Pero esa afirmación debe tratarse con cuidado. No existió una convocatoria formal publicada, no hubo decreto supremo y la versión que se apoya sobre estos testimonios fueron personas vinculadas al gobierno de la Unidad Popular. Además, incluso si Allende quería anunciar una salida plebiscitaria, el problema era jurídico y político. La Constitución de 1925, promulgada bajo Arturo Alessandri Palma, no le daba al presidente una facultad libre para preguntarle cualquier cosa al país cuando quisiera. El artículo 109 de la Constitución del 25 regulaba el plebiscito dentro del procedimiento de reforma constitucional. Es decir, se podía consultar a la ciudadanía cuando existía un conflicto entre el presidente y el Congreso sobre un proyecto de reforma constitucional o sobre observaciones rechazadas por el Congreso. Y aún en ese caso, la convocatoria debía hacerse mediante decreto supremo, con plazos específicos. La consulta no podía realizarse inmediatamente, debía fijarse dentro de una ventana de tiempo posterior a la publicación del decreto. En otras palabras, no podía llegar a una radio y decir, mañana vota Chile. Por eso, presentar el plebiscito como una solución simple es engañoso.
podía ser una carta política, pero no una salida inmediata ni segura ni jurídicamente automática. A eso se le suma otro hecho central. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo acusando al gobierno de la Unidad Popular de un grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, lo cual se traduce que el gobierno era inconstitucional, es decir, era un gobierno ilegal. Para la oposición, ese acuerdo demostraba que el gobierno había perdido legitimidad institucional. Para Allende y sus partidarios, en cambio, era una maniobra política que ayudaba a preparar el terreno para una intervención militar. Y la Cámara no era el único poder del Estado en conflicto con el Ejecutivo. La Corte Suprema también había denunciado graves problemas con el cumplimiento de resoluciones judiciales y con la independencia del Poder Judicial. En los meses previos al golpe, la relación entre el gobierno y el Poder Judicial estaba profundamente deteriorada. Entonces, para septiembre de 1973, Chile ya no era simplemente una discusión ideológica, estaba en una crisis institucional. El gobierno acusaba a sus opositores de sabotear el proceso democrático. La oposición acusaba al gobierno de quebrar la Constitución. El Congreso y la Corte Suprema formulaban reproches graves. La economía estaba desordenada, la calle estaba polarizada y dentro de las Fuerzas Armadas ya había sectores que no veían una salida política sino una salida de fuerza. En junio de 1973 ocurrió una advertencia: el tanquetazo. Fue un intento de golpe encabezado por algunos militares. Fue detenido por el regimiento Buin, encabezado por en ese entonces comandante del regimiento Augusto Pinochet Ugarte, pero dejó una señal clara: parte del mundo militar ya estaba dispuesto a actuar en contra del gobierno. La posibilidad de un golpe dejó de ser un rumor y se volvió un escenario real. Poco después, el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército, perdió apoyo y terminó saliendo a la comandancia en jefe. En su lugar asumió el ya mencionado Augusto Pinochet, hasta entonces visto por muchos como un oficial profesional y no como el rostro evidente de una conspiración. Días después, el escenario estaba listo. 3 días antes del 11 de septiembre, militares llegan a la casa de Augusto Pinochet encargándole de que por favor se uniera al complot. Pinochet lo niega. Dice que no va a actuar en contra de la institucionalidad. Y de hecho, un dato curioso es que iban a poner al general Arellano Stark, primo de Pinochet, encargado del ejército. Originalmente Pinochet no estaba considerado por ser cercano a Carlos Prats y a Salvador Allende. Es Lucía de Pinochet quien convence al general de unirse al golpe. Durante la madrugada del 11 de septiembre, la rebelión comenzó en Valparaíso con movimientos de la Armada. Las comunicaciones fueron cortadas, emisoras fueron silenciadas. Las Fuerzas Armadas iniciaron la operación coordinada llamada Operación Silencio. Allende salió hacia La Moneda. Al comienzo todavía podía pensar que se trataba de una sublevación parcial, tal vez concentrada en la Armada, pero pronto quedó claro que no era una rama aislada. Participaba en la Marina, manejada por el nuevo comandante en jefe, José Toribio Merino Castro, el ejército por Augusto Pinochet, la Fuerza Aérea por Gustavo Lee y Carabineros por el general director recién asumido durante el golpe de Estado, César Mendoza. Desde La Moneda, Allende habló por Radio Magallanes. Cuando Allende habló por esa radio, mencionó su siguiente cita más popular: "Yo no voy a renunciar, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo". Esta frase cerró todas las puertas hacia esa supuesta elección que iba a haber el 11 de septiembre. Una cosa queda clara: el 11 de septiembre ya no era un día de una salida institucional tranquila, era el día de una ruptura. Los militares exigieron su rendición, le ofrecieron salir del país, él se negó. Afuera, Santiago estaba militarizado. Dentro de La Moneda quedaban colaboradores, guardias y funcionarios. El Palacio Presidencial, símbolo del poder civil, se convirtió en una fortaleza sitiada. Cercano al mediodía, comenzó el bombardeo. Los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea atacaron La Moneda. Las imágenes del humo saliendo del palacio dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en símbolo de una época que terminaba. Después del ataque, las tropas entraron. Allende murió dentro de La Moneda con un disparo de su AK-47 regalada por su amigo Fidel Castro. Pero el golpe no terminó con la muerte de Allende. Ahí comenzó la historia. La Junta Militar tomó el poder. Y, por ser la institución más antigua, Augusto Pinochet terminó convirtiéndose en la figura dominante del nuevo régimen. El Congreso fue disuelto, los partidos de izquierda fueron prohibidos y comenzó un periodo que duró 17 años, desde 1973 hasta 1990. El gobierno de la Unidad Popular llegó al poder por votos, pero terminó enfrentando acusaciones institucionales gravísimas. La oposición parlamentaria, parte del Poder Judicial y amplios sectores sociales consideraban que el gobierno había vulnerado el orden constitucional.
Los días y años siguientes, miles de personas fueron detenidas, estadios, cuarteles y centros clandestinos se convirtieron en lugares de prisión e interrogatorio. Hubo ejecutados, desaparecidos, exiliados y familias que durante décadas buscaron respuestas. Pero el legado del 11 de septiembre de 1973 no se limita a la violencia. También cambió la economía chilena, la política latinoamericana y la forma en la que el mundo interpretó la Guerra Fría en la región. Durante ese periodo, Chile se transformó en un laboratorio de reformas económicas de mercado, influenciadas por economistas formados en Chicago. Para algunos, esas reformas modernizaron el país y sentaron bases de crecimiento. Para otros se aplicaron en un contexto autoritario, con costos sociales, represión política y aumento de desigualdades. Esa discusión sigue abierta porque el modelo económico posterior de Chile no puede separarse completamente del contexto político en el que nació. Por eso el 11 de septiembre de 1973 sigue siendo una fecha incómoda. No fue solo un choque entre izquierda y derecha, fue un choque entre democracia, ideología, guerra fría, crisis económica, conflicto institucional, presión internacional, miedo social y poder militar. Allende no fue un presidente impuesto por las armas, llegó al poder mediante elecciones, pero tampoco como si no hubiera enfrentado acusaciones constitucionales graves, conflictos con el Congreso, choques con la Corte Suprema y una crisis económica y social profunda. Al mismo tiempo, tampoco es serio presentar el golpe como si hubiera sido una solución limpia o meramente jurídica. El golpe destruyó el orden democrático. La historia real no es cómoda para ningún bando. Chile no se rompió en un solo día. El 11 de septiembre fue el momento visible de una fractura que venía creciendo desde antes, en las instituciones, en la economía, en las calles con Pari Libertad y el MIR, o también el GAP, en los partidos, en los cuarteles y en la confianza entre chilenos. La moneda en llamas se convirtió en una imagen imposible de borrar porque resumió una pregunta que sigue vigente. ¿Cuánto puede resistir una democracia cuando sus actores dejan de verse como adversarios y empiezan a verse como enemigos? Esa es la lección más dura de Chile en 1973. Las democracias no caen solamente cuando aparecen tanques en las calles, empiezan a caer antes, cuando las instituciones pierden legitimidad, cuando la violencia empieza a parecer una salida, cuando la ley se interpreta como un arma de combate y cuando cada sector cree que perder el poder significa perder el país. El humo sobre la moneda fue un final de un gobierno, pero también fue el comienzo de una memoria que Chile todavía no termina de cerrar. ¿Y qué les pareció el video? Si les gustó pueden suscribirse, activar la campanita que me ayudaría un montón, dejar un comentario y dejar su like. También pueden compartir el video con alguien que le guste este tipo de historia. Si tienes alguna idea de algún video que puedo hacer de Chile en el siglo XX o general de Chile en algún punto de la historia, puedes dejarlo en los comentarios. Y bien, como mi nombre de canal lo dice, también puedes recomendarme temas del extranjero durante el siglo XX o cualquier otro tipo de época. Yo estoy muy contento de hacer este tipo de videos. Bueno, yo soy Global History y nos vemos en la próxima. Chau.